¿Qué traemos hoy, Samu? Pues mira, nos ha llegado el Liffey Zen DAC. Versión 2. Versión 2. No os vayáis, ya sé que ha habido muchas revisiones sobre este producto, pero le vamos a dar una vuelta. Vamos a entrar en el laboratorio para ver cómo funciona un DAC y sobre todo qué características o por qué puede ser interesante tener o adquirir un DAC externo como el IFI, en este caso, el archipremiado IFI Zen DAC. Para ello hemos invitado a Marc, que ya lo conocéis de algún otro vídeo, que es experto en ingeniería digital y quién mejor que él para darnos un poco de luz sobre qué es un DAC, su funcionamiento y qué nos ofrece en concreto este IFI Zen DAC 2. Bueno, ¿qué es un DAC? Lo podríamos decir nosotros también, ¿no? Samu, evidentemente todos sabemos qué es un DAC. Digital ¿Y qué hace? to Analog Converter. No sé por qué dices en inglés. Porque soy un políglota, ¿qué te piensas? Eres un flipado. Y ¿vale? todos tenemos DAC en casa, aunque no lo creáis, aunque pensáis que no tenéis DAC, en una tele, en vuestro portátil, en vuestro teléfono móvil, todo el mundo tiene un DAC incorporado. Cualquier cosa que escuches música que no sea de un cassette o un vinilo, es que lleva DAC. Perfecto. Pero dime cómo funciona la tasa de muestreo de este DAC. ¿Y el heater? ¿Y la profundidad de bits? Bueno, mejor que Marc, ayúdanos. Hola, muy buenas tardes compañeros, ¿cómo estáis? Nada, que es un placer volver a estar aquí con vosotros y si os parece bien pues vamos a analizar un poquito la parte más técnica. No sé si al final soy como el profesor chiflado o algo así del canal y bueno, espero sea lo que sea pues o lo que me toque ser, es un placer hacerlo, ¿vale? Entonces pues vamos allá y bueno, he preparado aquí unas diapositivas que vamos a ver y las pongo y vamos al grano, venga. Vale, ¿qué es un DAC? Pues es un convertidor de digital analógico para convertir la señal digital que tenemos en un CD o que descargamos de internet, ahí la pasamos a analógico para poderla enviar al amplificador y poderla escuchar al final, ¿vale? Ya que no podemos escuchar una señal digital directamente con nuestros oídos, por ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué es un DAC? Pues un DAC es el aparato o la parte de un aparato, yo le he llamado aquí entidad, que se encarga de convertir el audio digital en una señal analógica, ¿vale? Y vamos a ver cómo funciona, pero nada, muy rápido para no entreteneros, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues aquí tenemos una onda, que es la que está pintada en roja, es una onda analógica, abajo tenemos una escala de tiempo y a la izquierda una escala de valores. Entonces simplemente pues lo que hacemos es en una tabla anotar cada momento, por ejemplo, en el momento número 1, ¿qué valor está? Pues está en el valor 9. En el momento número 2, en el valor 11, como podemos ver aquí en la gráfica. Y así iríamos rellenando la tabla. Esta conversión no es la que hace el DAC. El DAC hace justamente lo opuesto, pero para explicarlo pues ya nos basta perfectamente. Esto lo que hace es el ADC, que es de analógico a digital, es decir, el paso contrario, ¿vale? Que es también otro aparato quien se encarga de hacer eso, pero nosotros el que nos interesa ahora es el DAC, que es el que pasa la señal al revés, de digital a analógica, que es hacer el paso pues justamente lo opuesto, ¿vale? Entonces, ¿qué características tenemos en un DAC? Pues tenemos la tasa de muestreo, que lo explico así muy rápido para luego cuando demos los detalles pues que todos sepamos de qué se trata, y es el tiempo, cuántas veces se toman muestras en un intervalo de tiempo, es decir, en un segundo. Normalmente la tasa de muestreo se da en hercios, que es cuántas veces ocurre en un segundo. Por ejemplo, si tomamos 30 muestras por segundo, pues serían 30 hercios de muestreo. En este caso estamos hablando que los aparatos pues toman 44.000 muestras por segundo más o menos, así hablando de un aparato normalito, pues tranquilamente puede tomar eso, 44.000 muestras por segundo. Aquí hemos tomado pues solo 7 muestras, ¿vale? ¿Qué es la profundidad? La profundidad pues normalmente se da en bits, ¿vale? En bits. En este caso, como tenemos 16 valores, pues se corresponderían a 4 bits de profundidad, ya que con 4 bits digitales, con 4 unos y ceros, pues podemos representar hasta 16 valores en decimal, que son los que tenemos aquí en la gráfica, ¿vale? Y son estos valores de aquí. Entonces, cuanta más profundidad tenga, pues la onda, veis que aquí hay como unos picos cuadrados, pues cuando más cuando más profundidad tengamos, pues más detallado será el gráfico, y lo mismo ocurrirá con la tasa de muestreo, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, que ahora ya creo que ya hemos entendido todo. Ah, bueno, perdón, la precisión del reloj es muy importante, porque si cuando vamos a hacer la conversión nos pasan esta tabla, ¿qué pasa? Tenemos que poner, cuando vayamos a reproducirlo, tenemos que hacer justo lo invertido, que es a partir del valor, pues pintar la señal analógica para podérsela mandar al amplificador. Entonces necesitamos que el tiempo que nos marca, digamos como el metrónomo interno del conversor del DAC,
¿vale? Lo que viene a ser la precisión del reloj, que en este caso, pues bueno, suele ser un reloj que es muy preciso y que va marcando eso como un metrónomo, y que luego cuando reconstruimos la señal, como vemos aquí en la siguiente gráfica, pues se tiene que encargar de poner cada muestra en el momento que toca, ¿vale? Aquí vemos una señal analógica que tiene forma de triángulo, ¿vale? Entonces, pues uno del jitter, lo que ocurre es que si este reloj no es lo suficientemente preciso, cuando vayamos a anotar las muestras, los tiempos bailarán. Entonces, como veis, la señal analógica se ha deformado y ahora ya no parece un triángulo, sino parece pues una cuña o un trozo de queso mal cortado, ¿vale? Entonces es muy importante tener el mínimo jitter posible. ¿Y cómo se consigue esto? Pues con un DAC que tenga un buen reloj. Los DAC profesionales normalmente tienen una fuente de reloj externa para cuando hacen la conversión, pues que puede ir sincronizado pues con todos los instrumentos o con todas las cosas. Entonces hay aparatos convertidores digitales analógicos o del revés, pues eso, que tienen una toma de reloj externa para poderle pasar una señal lo más precisa posible, ¿vale? Siguiente. Vale, estamos rodeados de DACs por todos los sitios. Nuestro teléfono ya tiene un DAC, nuestro ordenador tiene un DAC, unos auriculares con cable que sean tipo C, por ejemplo, también tienen su DAC incorporado. Entonces, pues bueno, la primera pregunta que surge es si necesitamos un DAC externo cuando ya tenemos uno en cualquier dispositivo que tengamos, ya sea televisión, una radio o cualquier cosa, ¿vale? Antes de nada, de dar más pistas sobre el tema, tengo aquí unos audios que nos están mostrando, pues eso, la comparativa en kilobytes por segundo, que esto al final es la tasa de muestreo multiplicado por la profundidad por el número de canales. Es una fórmula matemática de la cual se obtiene, pues esto, que sería el flujo de datos que es capaz de convertir ese DAC en un segundo, ¿vale? O sea, es decir, cuántos miles de bits por segundo pues va a pasar, digamos, por ese caño de sonido, ¿vale? Entonces aquí yo tengo marcados 3 audios para que veáis un poquito dónde está nuestro límite de escucha, ¿vale? Y aquí pues después podemos ver como comparativa la Sound Blaster 16, un CD, que un CD pues tiene una calidad realmente muy buena, y ya vemos el audio de alta resolución y el Zendac V2, que es el que nos corresponde luego que vamos a revisar los detalles. Y bueno, lo que apreciamos aquí es eso, la parte de los agudos. Podemos apreciar cómo está un poco recortada esta parte de los agudos. ¿Por qué? Porque con la tasa de muestreo de 128, bueno, la tasa de muestreo y la profundidad para conseguir los 128 kbps, pues el ancho de banda disponible para guardar toda esa música es un poquito justo, entonces las frecuencias más altas pues quedan más tocadas y se aprecia. Entonces vamos a compararlo ahora con el 256, que notaréis claramente la diferencia. A ver, vuelvo a poner este. Vale, se nota si os fijáis sobre todo en las frecuencias más agudas, como aquí están recortadas y aquí ya cogen mucho más esplendor, ¿vale? Tiene mucho más brillo la música. Si pasamos al de 320, pues bueno, seguramente se notará la diferencia también. Yo no he sido capaz de notarla, por lo menos con los altavoces del ordenador. Seguramente pues con un equipo bueno pues se notará sin lugar a dudas por aquí. Como veis, yo no he conseguido distinguirlo de 256 a 320, por lo menos con este equipo de sonido. Ya os digo, seguro que si me voy a la sala principal y lo conectamos ahí, pues podré distinguirlo perfectamente. Pero lo que vengo a decir es que, por ejemplo, una Sound Blaster 16, que fue una tarjeta de sonido que ya tiene pues como 20 años, o no sé en qué año salió, pero bueno, tendré muchos años, o los CDs mismos, también estamos hablando de una tecnología que tiene ya mucho tiempo, y la tasa de, bueno, los kilobits por segundo, pues vemos que están mucho más altas que esta MP3, ya, o sea, que un CD tenía mucho más calidad que un MP3 a nivel digital, ¿vale? Entonces, pues bueno, vemos un poco que nuestro límite de escucha está en los 320, entonces que un CD pues ya viene a superar la calidad perfectamente por encima de lo que podemos llegar a distinguir. Con lo cual puede parecer que a priori pues el audio de alta resolución o los valores que podemos llegar a conseguir con el Zendac V2 pues no tiene mucho sentido, pero ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo pues sí que puede tener algo de sentido, ¿vale?
Vale, bueno, muchos fabricantes de ordenadores de gama media y telefonía, así, bueno, gama, ya no digo gama alta, sino gama media, pues se esfuerzan en poner unos DAC que tienen mucha calidad ya, ¿vale? Tienen una tasa de muestreo muy alta, es decir, toman muchas muestras en un segundo, tantos pues, como 44.000 o 48.000. Aquí vemos en mi ordenador, por ejemplo, que tiene 48.000 muestras por segundo a una profundidad de 24 bits. Entonces, pues bueno, lo que comentaba, puede parecer que no tiene mucho sentido el tener un DAC externo, pero la verdad es que el tener un DAC externo, y esto es la parte más importante de mi trozo, aporta unos beneficios que seguramente pues, los dispositivos que tienen integrados no pueden tener. Yo me dedico al tema de diseño de circuitos digitales, con lo cual, pues bueno, de la parte digital pues entiendo mucho más que de la analógica. Y bueno, a la hora de hacer las pistas, es decir, la PCB, cuando se diseñan las pistas, pues lo que se procura es de separar las pistas que puedan interferir la señal, por ejemplo, pues con el canal izquierdo y canal derecho, lo más posible dentro del circuito para que el ruido de una no pase a la otra pista, ya que por temas de electromagnetismo, digamos que la señal pues, puede pasar de un sitio a otro. Igual que también a la hora de diseñar un aparato, pues el tema del blindaje, es decir, la caja. Si es una caja metálica, pues nos va a aislar mucho más de los ruidos externos que puedan venir pues, de otras fuentes, ya sea del wifi, del microondas o de cualquier cosa que pueda haber por ahí pues, que genere un ruido electromagnético que pueda inducir sobre el circuito, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí es muy importante que veamos un poco el amor que ha puesto el fabricante del DAC externo, ya que a nivel de teórico parece que no tiene mucho sentido un DAC externo, pero a nivel práctico pues vamos a ver eso, como el esfuerzo de los fabricantes en conseguir un buen DAC sí que va a tener va a aportar mucho al sonido al fin y al cabo, ¿vale? Entonces, si os parece, luego vamos a ver en detalle el LiFi, el ZenDAC, versión 2, para ver un poquito, pues bueno, qué es lo que nos puede aportar, ya que a nivel teórico puede parecer que no nos puede aportar nada, pero realmente vamos a ver cómo sí que hay algunos detalles muy importantes y que parece que este fabricante pues ha esforzado mucho en conseguir unos buenos resultados ahí. Vale, pues vamos a comentar un poquito los detalles del DAC ¿vale? Del LiFi ZenDAC V2. Entonces, pues bueno, ya os voy a adelantar las cosas que me han gustado del aparato, ¿vale? Sobre todo a nivel de construcción, pues bueno, todo el tema de la caja, ¿vale? Es una caja metálica que se nota muy, muy buena, o sea, se nota que está hecho con cariño la caja, ¿vale? Porque el acabado de la caja, incluso la tornillería, los conectores bañados en oro, el peso del dispositivo en sí, como por ejemplo aquí podemos apreciar que el potenciómetro pues le han dado la forma esta para que los dedos se agarren muy bien y no deslicen. Y aparte también, pues bueno, vemos que el movimiento es un movimiento muy fino, o sea que es un potenciómetro de calidad, sin lugar a duda. Y detrás del potenciómetro hay un LED que lo tiñe, digamos, de color para indicar unas determinadas cosas. Y bueno, cosas como los botones, el tacto que tienen y nada, lo que ya os había comentado del tema de los conectores bañados en oro, podéis apreciar que hasta el propio USB está bañado en oro. La forma aparte es una forma porque, bueno, que queda muy, muy ergonómica sentado en la mesa, ¿vale? Y nada, que a nivel de construcción, pues eso, un punto a favor para el fabricante, ¿vale? Otro punto a favor que me ha gustado mucho, pues bueno, una prueba que he realizado ha sido conectar la alimentación mediante una power bank, ¿vale? Que tiene un indicador de potencia. A ver si podéis apreciar aquí en la pantalla el consumo que tiene el aparato, ¿vale? Más o menos, pues bueno, ahora está marcando eso, sobre un vatio, más o menos, sin estar emitiendo sonido, ¿vale? Es decir, sin carga, ¿vale? Y la prueba que he realizado ha sido conectar con una fuente de alimentación externa que tengo, ¿vale? Mediante el conector este. Al tener la posibilidad de añadir una fuente de alimentación externa, pues bueno, una de las cosas que he querido probar es ver si cuando yo conecto la alimentación externa, desconecta la alimentación de la que se adquiere mediante el propio USB, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí como podéis ver tiene la entrada de 5 voltios, ¿vale? Donde yo voy a poner el conector. Y la pantalla de aquí de la powerbank, pues eso, veréis que yo en el momento que conecto esto,
ha desaparecido el consumo, ¿vale? No se ve muy bien la pantalla, está marcando el voltaje, pero la potencia ya no la marca porque no hay ningún consumo de potencia, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es un punto a favor también del fabricante, ya que claramente ha aislado la fuente de alimentación del propio USB cuando está conectada a la externa, ¿vale? Otra cosa que me ha gustado mucho, por ejemplo, pues es el detalle este. Cuando conectamos la alimentación externa, vemos que aquí tiene un LED que pone External Power, que se ha encendido de color verde para indicar de que la alimentación que está recibiendo el aparato pues viene de manera externa, ¿veis? Ahora está apagado. En el momento que yo lo conecto, se enciende la lucecita. ¿Qué ventaja nos aporta esto? Pues bueno, si tuviéramos desconectado el alimentador de la corriente y nosotros nos pensamos que lo tenemos conectado por aquí, pues veríamos que la luz está apagada y nos daríamos cuenta que no estamos funcionando en el modo óptimo. Y estaríamos desaprovechando una de las ventajas de tener un DAC externo, que al final es una de las más importantes, que es el poder tener una fuente de alimentación de calidad, ¿vale? Completamente estabilizada y que no nos meta ruidos del exterior hacia el aparato, ¿vale? Ya que si el fabricante se ha esforzado en hacer un blindaje para que no entren el tema del electromagnetismo de fuentes externas, ya sea de microondas, de la wifi o de cualquier otro tipo de ruido electromagnético, pues ya que el fabricante se ha esforzado en eso, pues también eso, tener la ventaja de poder ganar la ventaja de que no entre nada por fuera ni desde la propia alimentación del aparato, ¿vale? Y nada, eso son un poquito lo que al final creo que a la hora de tomar un DAC externo pues nos puede importar, y más que los números en sí, que como hemos visto a partir de una determinada tasa de muestreo de profundidad ya no apreciamos la diferencia. Al final todos estos pequeños detalles que el fabricante pues ha puesto el amor en él es lo que nos va a marcar la diferencia, lo que realmente hace pues que valga la pena el tener de un DAC externo y no usar el del propio teléfono o el del propio ordenador, porque claramente esto sí que aporta unas ventajas que lo otro no puede aportar de ninguna de las maneras, ya que por temas de espacio y de conexiones pues sería imposible que un móvil le pongan una alimentación externa solo para el DAC interno del procesador, digamos, no tendría ningún sentido, ¿vale? Entonces, pues bueno, cuando tenemos equipos de calidad, pues lo que queremos es eso, es proporcionar una fuente de calidad. Y en este caso, pues el fabricante está claro que se ha esforzado mucho en ello. Y nada, hasta aquí es todo. Os paso con los compañeros. Venga, un saludo a todos. Bueno, como habéis visto y nos ha comentado Marc, que la mayoría de DACs del mercado en torno a este rango de precios, incluido el IFI, tiene una calidad suficientemente alta como para no perjudicarnos a la hora de la escucha, vale, ¿no? Y entonces eso podríamos decir que, al menos bajo nuestra opinión, a la hora de invertir en los componentes de un equipo, casi priorizaremos componentes como puede ser un amplificador, un altavoz, delante de un DAC de súper alta gama. Como el archipremiado IFI, podemos tener, en la mayoría de casos, más que suficiente. Sí, de hecho, como bien dice Marc, a veces hablamos siempre de componentes separados, ¿no?, dentro del equipo, y bien nos ha dejado claro él que la construcción, ¿no?, el blindaje del aparato y la calidad de la construcción interna de la circuitería para que no tenga interferencia una señal en la otra es muy importante, y a veces en componentes más micro, digamos, de DACs internos de aparatos, seguramente no vamos a obtener la misma calidad que con este IFI, ¿no? Además podemos comentar, Samu, que hostia, al tacto, ya sé que lo ha dicho Marc, no sé si saldrá su parte o no. Hostia, la perilla de volumen es brutal, el acabado... Cógelo, por favor. Hostia, sí, pesa, es compacto, bajo criterio personal es bonito para mí también. Sí, sí. Botonera, ¿no? Sí, sí, huele calidad. Y bueno, Samu, ¿has podido probar las dos salidas de auriculares? Balancear y sin balancear. Y te ha gustado, ¿no? Sí, como amplificador de auriculares, buen rendimiento también, sí. Ahí queda nuestra opinión. Y bueno, esperemos que os haya servido. Hasta luego. Dar a like y suscribiros. Suscríbete.